Estoy enferma, ella está enferma. Estás cansado, ella está cansada. Los niños están felices, ellas están felices. Anton está resfriado, ella tiene un resfriado. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo está ella ahora? ¿Cómo está él ahora? Nosotras estamos irritadas por el calor. Estoy irritada del calor. Juan y Rosa están débiles por el hambre. Son débiles porque tienen hambre. Bebo agua fría, bebes agua fría. Tú debes comer, nosotras debemos comer. Ramón y León corren todos los días. Ellos corren todos los días. ¿Crees en Dios? Creo en Dios. Ella escribe novelas, escribo novelas. Aprendo rápido, nosotras aprendemos rápido. Recibos medicamentos del médico. Recibo medicina del médico.